Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mucha Awakening. Hoy vamos a hablar de un personaje em, que fue un milerita que estuvo esperando en 1844 la segunda venida del Señor, de Jesús. Una persona que participó en el descubrimiento del santuario, del lugar santo, lugar santísimo, que había un santuario en el cielo. También fue una persona en publicar muchos artículos. Hizo un gran aporte. También lo que fue la observancia del sábado. Pero luego vamos a ver que la persona del cual vamos a hablar apostató. Todo lo que sus creencias, todo lo que había escrito del santuario, del sábado, se volcó contra eso y apostató. Se salió de la religión adventista del séptimo día. A otra rama de los mileritas, pero no era la iglesia adventista del séptimo día. Y estamos hablando de Owen Russell Loomis Crowther. Él nació en 1820 en Canandaigua, en New York, y murió en 1913. Hiram Edson, el 23 de octubre de 1844, o sea, un día después de que pasó el chasco, caminaba por un campo de maíz con un amigo. ¿Por qué estaban caminando ahí? Porque no querían cruzarse con las personas, porque tenían miedo que se burlasen de ellos. Ya vimos porque Jesús no había venido. Predicaron arduamente, predicaron sobre la segunda venida del Señor y no vino y bueno, tenían mucho miedo, no querían, apenas estaban con todo lo que había sucedido, con la desilusión, y estaban caminando por el campo de maíz. Cuando Edson tuvo una impresión, se le prendió el foco de alguna manera, una impresión espiritual muy fuerte, lo narra él, que vio que la tierra no iba a ser purificada, que Cristo no había venido a la tierra, sino había entrado había entrado al lugar santísimo del santuario celestial. No era una visión profética como le dijo Juan y Daniel, sino fue una convicción profunda que lo llevó a estudiar sobre el tema. Ahí es donde entra Crowther y Hahn. Edson compartió su experiencia. Dijo, hay que investigar sobre esto. Crowther fue quien organizó y escribió los resultados de su famoso artículo en 1846. Bueno, Crowther, él lo escribió porque lo consideraban el más capacitado en estudios bíblicos, así que fue el quien desarrolló los razonamientos bíblicos y lo escribió a detalle. Bueno, así que Crowther participó, más no era en sí como su descubrimiento como tal. Entonces, podríamos decir Hiram Edson, el que tuvo la idea y visión inicial en el campo de maíz, o sea, la idea. Crowther, el que hizo la información teológica escrita, la explicación. Adventistas posteriores, White, Bates, Elena de White, confirmaron, aplicaron y establecieron la doctrina. Crowther no fue el primer hombre que apostató del adventismo, ya que sí fue uno de los casos más conocidos. Él mismo había sido clave en desarrollar la doctrina del santuario y después lo rechazó. Pero había más personas que habían apostatado o abandonado, e incluso antes de que la Iglesia Adventista del Séptimo Día se organizara. Recordemos que se organizó en 1863. Crowther no fue adventista, un adventista oficial. Crowther nunca llegó a unirse a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, organizada oficialmente.
Él fue parte del movimiento post-1844, de los que seguían buscando explicaciones después del Gran Chasco, y colaboró con Hiram Edson, al que se le dio la revelación, al que se le dio la idea, al que se le prendió el foco, y también a Hahn. Fue su mayor aporte el artículo de 1843 sobre el santuario, y la pregunta es, ¿por qué nunca se unió? Era muy independiente a su teología. Aunque al principio aceptó el sábado, el santuario y la ley de Dios, con el tiempo fue cambiando de opinión. Rechazó a la autoridad profética de Ellen de White y llegó a negar la doctrina del santuario celestial tal como él mismo había explicado. Y no estuvo de acuerdo con la creciente organización y consolidación del movimiento sabatista. Como ya vimos, Crowther era independiente, no le gustaba depender de autoridades externas. Por eso es lo que vemos su rechazo a Elena de White. Eso hizo que, aunque al inicio compartiera ideas con Edson, con Bates y los primeros sabatistas, luego no aceptó un don profético y que avalara las doctrinas más allá del estudio bíblico. Él era un intelectual, un estudioso bíblico, más que un líder espiritual comunitario. Y bueno, las posibles razones por las que no aceptó a Elena de White fue que él mismo se veía a sí mismo como un estudioso de la Biblia. No podía creer que una joven, Elena, sin formación teológica, dijera que Dios le mostró en visión, o Dios me mostró en visión. Lo mismo que él había estudiado podía sonar para él como innecesario o hasta una amenaza para la autoridad intelectual. Rechazó profundamente lo sobrenatural. Crowther con el tiempo se volvió más racionalista y crítico. Rechazó la fecha de 1844, el santuario celestial y finalmente la base misma del adventismo. En ese contexto no podía aceptar las visiones de Elena como divinas. Conflictos también había con la organización. Elena apoyaba la necesidad de unidad, de orden, de disciplina en el movimiento. Crowther era más un pensador sueltamente ligado, incómodo con cualquier forma de organización centralizada. Al rechazar a White era de algún modo rechazar también el rumbo organizado del grupo sabatista. Algunos pioneros adventistas como James White y Andrews lo veían como un hombre talentoso pero inestable, que cambiaba las ideas con el tiempo. También vemos aquí lo que fue el orgullo, porque también influyó su carácter. Él no aguantó, no toleró que su explicación fuera confirmada por una autoridad externa a él, por alguien que él veía inferior. Vemos también que encima Elena, una mujer, ¿no?, que no tuvo estudios, y él pensaba, ¿cómo es posible que mi explicación sea validada por esta mujer, por alguien que yo soy superior a esa persona? Eso fue lo que influyó. Lo que influyó fue su carácter. Su rechazo se entendió como un orgullo intelectual y una negativa a someterse a la dirección divina por medio del don profético. Y así fue la historia de Crowther, Owen Russell Loomis Crowther. Él había perdido a su padre cuando apenas era un niño. Fue acogido por un granjero que era metodista. A los 16 años se bautizó. Y desde temprana edad se veía la agileza mental, que era un muchacho muy inteligente.
lo instaron a estudiar, fue un maestro, entregó su vida al Señor, aceptó la fe del adventismo, de los mileritas, siguió estudiando, pero el orgullo, siempre es el orgullo donde todos los seres humanos caemos. Y es triste escuchar historias de hombres que fueron tan fieles, guiados por el Señor, y terminan apostatando en sus últimos años. Todos debemos tener cuidado de no cometer los mismos errores. Sin Cristo somos tentados a enorgullecernos y por lo tanto caemos con seguridad. Examinémonos a diario y sigamos, como el apóstol Pablo dijo, cada día muero, en 1 Corintios 15:31. El Señor desea guiar a todas las personas hacia Él. Desafortunadamente, aunque algunos comiencen su andar con Él, eso no garantiza que continuarán con Él hasta el final de sus vidas. Muchos se han apartado de la fe. Al continuar con el Señor debemos examinarnos constantemente y recordar que solo Dios es el juez. Y Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Es nuestra oración.